Hola, mi nombre es Migdelis Durán y en este video explicaremos a detalle lo que es mi infografía y de los aspectos que trata. Definiremos cada uno de las casillas que en ella menciona. El sector público es aquella parte de la economía que está formada por todas las entidades y organizaciones que son propiedad del Estado y que estas propiedades ofrecen servicios a la sociedad. Las características principales del sector público son las prestaciones de servicios públicos y la regulación de la actividad económica. También en el sector público se incluyen, por ejemplo, lo que son los servicios de salud, lo que es la educación, la seguridad, justicia y transporte público, entre otros aspectos. Estos servicios son considerados esenciales para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Y su prestación es responsabilidad del Estado. Además, otra de las principales características del sector público es la regulación. Otra de las principales características es la regulación de la actividad económica. Y entre otra característica sería que el sector público destaca en que sus objetivos no están orientados hacia la obtención de ganancias, sino que van más enfocados hacia el logro del interés general. Por último, tenemos la característica que para el sector público, que el sector público es un importante generador de empleo. Entonces, en conclusión, el sector público es una parte fundamental de la economía de cualquier país y se caracteriza por la prestación de servicios públicos, la regulación de la actividad económica y también la orientación hacia el interés general. Entonces, observando la infografía, al inicio tenemos una breve definición de lo que es el sector público, que es aquel segmento de la economía que se halla bajo el control del Estado y que por lo tanto persigue la satisfacción de los intereses colectivos en lugar del mero lucro. Esto último, de hecho, constituye su principal diferencia respecto al sector privado. Además, todos los bienes y capitales del sector público son propiedad estatal, o sea, colectiva. Y resumir las características, que la primera sería se halla bajo el control y dirección del Estado. La segunda abarca organismos e instituciones estatales, así como empresas públicas y semipúblicas en las que el Estado sea accionista mayoritario. La tercera es que no tiene fines de lucro, sino que persigue el bienestar de la mayoría, como mencionamos. La cuarta sería que, al igual que el sector privado, se haya sometido a las leyes del país y la Constitución. Y la última, al contrario del sector privado, sus bienes y recursos son de propiedad colectiva, o sea, de orientación hacia el interés general. En la siguiente casilla tenemos la definición de lo que es los bienes públicos. Yo coloqué un resumen que dice que son aquellos que no son propiedad de una persona o entidad privada, sino que son propiedad del Estado o de la sociedad en conjunto. Estos bienes son de uso común y no pueden ser excluidos, lo que significa que no se puede impedir que alguien los use. Por ejemplo, los parques públicos, las bibliotecas, las carreteras y los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua potable, son ejemplos de los bienes públicos. Entonces, una explicación breve sería que los bienes públicos son aquellos bienes y servicios que el gobierno proporciona a la población. Como ya mencioné, un ejemplo es la seguridad, la justicia, la educación, la salud y la infraestructura como carreteras, están los puentes y sistemas de transporte público, como ya mencioné en mi infografía. Cabe resaltar que estos bienes son esenciales para el bienestar de la sociedad, ya que forman parte del desarrollo y el progreso económico, social y cultural del país como tal. Entonces, aquí en mi infografía mencioné lo que es la definición que ellos nos brindan o brindan a toda la población por igual, sin importar su
capacidad económica y los bienes públicos son esenciales, como dije, para el desarrollo y progreso de la sociedad. Entonces, recordemos que esto es responsabilidad del gobierno proveer estos bienes y servicios para garantizar el bienestar de la comunidad. Ahora bien, en la siguiente casilla mencionamos la definición de los gastos públicos. Los gastos públicos son uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de un Estado. Estos son esenciales para proporcionar los bienes y servicios públicos que todos los ciudadanos necesitan. Estos gastos se refieren al dinero que el Estado gasta en diversas áreas como educación, salud, infraestructura, defensa, seguridad y entre otras áreas. Los gastos públicos son financiados por los ingresos que obtiene el Estado de diversas fuentes. Estas fuentes son los impuestos, las tasas, multas y entre otras. Es importante resaltar que estos ingresos no solo provienen de los ciudadanos y empresas del país, ellos también provienen de préstamos y donaciones de otros países e instituciones internacionales. Un aspecto importante de la gestión de los gastos públicos es el control y la evaluación de su impacto en la sociedad. Es fundamental que la sociedad en su conjunto tenga acceso a información transparente y actualizada sobre el uso de los recursos públicos. Esto para que puedan realizar un seguimiento y estos puedan controlar el desempeño del Estado en la administración de los recursos públicos. Entonces aquí en la casilla menciono un resumen de lo que son los gastos públicos, que ya expliqué anteriormente, que son parte vital del funcionamiento del Estado y son esenciales para garantizar la provisión de servicios y bienes públicos necesarios para la sociedad. Es crucial que la asignación de los gastos públicos se realice de manera transparente, como comenté anteriormente, y responsable para asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y eficaz. Entonces, por último, se resalta un breve resumen de lo que es la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de medidas y herramientas utilizadas por el Estado para gestionar la economía de un país. Estas medidas incluyen lo que son los gastos que se toman para aumentar o disminuir los gastos públicos. Los pasos que se toman para aumentar o disminuir los gastos públicos. Los impuestos y otros ingresos también se llevan estos ciertos pasos para disminuir esto. Las políticas fiscales son utilizadas por el gobierno para lograr una serie de objetivos. Estos objetivos, como el estímulo del crecimiento económico, la estabilización de la economía en tiempos de incertidumbre, la reducción de la inflación, el control del déficit y la reducción de la pobreza y la desigualdad económica. Entre las herramientas de la política fiscal se pueden encontrar lo que es la regulación de los impuestos, la regulación de los gastos públicos, la regulación de los niveles de deuda, la regulación de las tasas de intereses y entre otros. Entonces, la política fiscal tiene un impacto significativo en la economía de un país y esta puede generar tanto beneficios como costos a corto y largo plazo. En conclusión, la política fiscal, como lo que dice aquí, es un factor clave
para la gestión de la economía de un país y es esencial diseñar y aplicar políticas fiscales que sean responsables y cuidadosamente planeadas para asegurar el desarrollo económico y social sostenible a largo plazo. Entonces, esto fue toda la explicación de mi infografía. Hasta el pronto.